Y en cada En los capítulo. anuncios, en todas partes. En educación se llama música. entorno hipersexualizado. Sí. Si tú tienes un entorno hipersexualizado y no tienes una contraparte que es información preventiva, información en valores, información que pueda ayudarlos a tomar decisiones acertadas, y lo que tienes es un no tengan novio, no tengan sexo, lamentablemente vas a tener la realidad que tenemos. Una sociedad que presenta cifras, no solamente en embarazo adolescente, en infecciones de transmisión sexual. Exacto, son porque no alarmantes. vamos a hablar nada más Exacto. de los embarazos, Sí. que eso es no necesariamente la consecuencia más importante dentro de las relaciones sexuales de adolescentes. Sí, ¿Otra opinión? Nosotros, por ejemplo, el primer centro de educación sexual, uno de los primeros, lo fundó Monseñor Príamo Tejeda. De ahí salió, por ejemplo, Nancy Álvarez en una línea de educación sexual que se intentó continuar, pero realmente se desenfocó, se desaguó y no se continuó. A ciencia cierta, para nosotros los padres, es un embate de minuto a minuto, como decía Elaine. Y si nosotros no tenemos las herramientas, no lo hacemos. Sin embargo, la tradición ha sido muy importante. La República Dominicana ha mantenido ciertas tradiciones, pero los números hablan mal de nosotros. Los números de esas adolescentes que están saliendo embarazadas dicen que tenemos que hacer un cambio de rumbo, ciertamente. Los padres, y te digo, por ejemplo, en la educación católica tenemos unos materiales que se hicieron de su saeta, que son integrales desde los pequeños, tanto de la parte de enseñar su cuerpo, su genitalidad, hasta lograr que entiendan que todo el proceso humano que van a vivir hasta ser adultos está condimentado de eso y que podrán llegar a una relación más adulta, con relaciones sexuales. Está bastante bien. Yo lo he revisado, lo tengo siempre en mi mano, porque acompañamos en las escuelas a nuestros hijos y el no lo acompañamos del por qué. Ahora, Giovanni, discúlpame, tú me hablas de genitalidad, tú me hablas de ir creciendo hasta el momento de tener relaciones sexuales. Y cuando se habla de educación en la sexualidad, yo no entiendo que es solamente pene, vulva, Exacto. embarazo. No, Estamos no, hablando es cuál es mi integral. rol, Exacto. cuál es mi rol, quién soy yo, o sea, cómo me siento, cuál es desde el punto de vista de mi autoestima, me reconozco, sé cuáles son mis talentos, sé ¿Qué me por qué gusta? voy a decir que no o para qué voy a decir que sí. Exacto. O sea, yo creo que es importantísimo de nuevo, tengo muchos años casada con mi esposo, viviendo todo el transcurso de verlo en un constante formación de Pero la ¿por qué educación. aquí en República Dominicana no se ha podido desarrollar? Te puedo responder. Creo que Sonia te puede Esa- responder. vamos a- Sonia te puede responder Sonia, por perfectamente. favor. ¿Por qué A no nos ver. hemos podido poner de acuerdo? Mira, yo creo que hay el entorno, el contexto dominicano, digamos que se ha manejado una serie de mitos que impiden, obstaculizan el que finalmente el Ministerio de Educación masifique la educación sexual integral en las escuelas. Entonces, uno de esos mitos es que muchos sectores plantean que la educación sexual es una cosa de las familias Solamente. solamente. Eso no puede ser. Y no es solo de las familias. Sabemos que O sea, las familias el Estado- dominicanas exactamente. están desestructuradas en un gran porcentaje, Así que las es. mujeres están solas, Así echando es. adelante a sus hijos, que están ausentes del hogar, que están en la Así calle es. o que están en la Y no casa de los solamente abuelos. eso. Además, Así eso, es. el concepto de educación sexual tiene mucho que ver con las pautas y valores sociales, la interrelación de la socialización primaria de los seres humanos. Me gustó lo que dijo Emma acerca de no es la genitalidad, Jamás. es cómo yo me desarrollo en equidad, en valores, en respeto a los derechos. ¿Por qué no se maneja? Porque a veces cuando hablamos de educación sexual integral, yo pienso que queremos definir y cómo incluir esos elementos que ya están incluidos en la misma definición de educación sexual. Pero- es que hemos manejado mal el término. Fíjate, es que la educación sexual se ha traducido a sexo. Exacto. Y el otro mito que me gustaría referirme es que promover la educación sexual integral es igual, lo equiparan a promover la sexualidad en Exacto. nuestros adolescentes. Exacto. Así es que lo han vendido. Y eso es Bueno, falso. pero es que vamos a ver. Pero eso es parte de la Totalmente desinformación. falso. Vamos a Conrado, querías hablar algo. Tu Sí, bueno, experiencia. parto de la base de que soy un torpe hombre que he aprendido mucho de todas mis madres, que muchas de ellas tienen 11 años. He llegado a conocer chicas de 8 años, pero ya por temas de abusos, etcétera. Tus madres, sí, no, madres, las sí, madres adolescentes madres con las que adolescentes, has sí, además. trabajado. Sí, y muchas de ellas, efectivamente, Niñas. dominicanas, sí. Entonces, bueno, yo creo que parto de la base primeramente del concepto de qué consideramos adolescente. Consideramos adolescente menores de 20 años por el vínculo que hay con la familia, principalmente. Eso es importante, a partir de ahí hacia abajo. Segundo, todos estos niños ahora
tienen un conocimiento, sobre todo los estudios en Inglaterra, un conocimiento de la sexualidad principalmente y casi exclusivamente de la televisión y del Internet. Es decir, tú miras a un adolescente y prácticamente, aquí no sé si tanto, pero está prácticamente con el Internet, con el móvil, etcétera, principalmente. Entonces, claro, es una fuente de distorsión de la realidad tremenda. Luego, las relaciones empiezan muy, muy tempranas en cualquier colegio. Es que es tremendo y es porque se ha puesto todo el problema de la sexualidad y sobre todo yo creo que hay una falta de lo que es la auténtica raíz de la familia. O sea, la familia, aunque digas que efectivamente no es exclusivamente la familia es muy importante y la familia es el origen de la cantidad de problemas que hay, no Es solamente importante. me permites, no solamente del tema del sexo, sino Pero no además de debe la ser drogodependencia y demás, es que no hay familia. Entonces, al no haber familia, no hay una figura paterna que ahí supla, que ahí ordene, no hay una figura materna que entonces explique y compense y contenga una situación. Pues desgraciadamente lo que han hecho se ha hecho delegar, sobre todo en países occidentales, que por cierto no estáis tan mal, porque hay países como Estados Unidos e Inglaterra que están a la cabeza, y países del este, donde la anticoncepción, porque todo el paquete que hay de educación sexual se mete con el tema de anticoncepción, y se ha demostrado, y tengo aquí datos concretos, donde en países donde solo y exclusivamente se da educación sexual en los colegios, ha aumentado la tasa de embarazos en adolescentes. ¿En qué Entonces, países? desgraciadamente, pues mira, entre otros en Inglaterra y en Estados Unidos. Es más, han disminuido en Inglaterra el dinero que han aportado a educación sexual y ha bajado la tasa en embarazos. Porque, pues, vamos a ver, entonces- ese es un tipo de educación sexual, entonces vamos a hablar de Entonces, qué tipo de ese- educación entonces, sexual. ¿Qué tipo de termino, sexual? termino, La que fomenta termino, y qué tipo es la que termino. no. Lo que es importante es tener esa formación, esa educación en valores, en que la mujer va a decir que no al hombre, que es muy importante, en que se respete a sí mismo, en que se sepa lo que es el amor, en una educación en valores, que es importante, en respeto, tiene que ser en el colegio, pero también sobre todo en la familia. Y sobre todo, yo creo que muy tutelada, muy tutelada. Si no existe esa tutela, desgraciadamente esta educación sexual se transforma en un pozo sin fondo, pero yo donde tengo una desgraciadamente pregunta. la experiencia que Porque- tenemos en países occidentales donde se ha desarrollado esto, aunque antes que en República Dominicana, donde se va a desarrollar, la experiencia es súper negativa. Pero una de verdad. pregunta, porque Y existe fondos, entiendo yo que existe fondos en Naciones Unidas justo para esto. Yo estoy Y no un po- solamente para yo esto, estoy sino confundida. para anticoncepción. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque con los adolescentes Hay no que se tener juega. cuidado, pero, Pero- eso No, es eso es idealizar. Hay una, pero a ver, hay una la educación sexual, familia. pero a ver, hay una educación sexual informal que nuestros niños y niñas están recibiendo. No es la que se le imparte en las escuelas, sino la que reciben a través de ese bombardeo mediático, a través de la música, De ellos mismos que fomenta la y de ellos hipersexualización. mismos. Sí, sí, sí. Es una De educación ellos informal. mismos, Entonces, ¿cómo impresionante. contrarrestamos Sí. eso? Y no solamente Porque ya la están eso. recibiendo Ok, distorsionada. Faride, Porque, vamos, Victoria. vamos a hacer una pausa. Quedó muy buena la mesa porque quedó un poco encendida con el tema este de las Naciones Unidas, de los fondos para la anticoncepción y del temor. ¿Qué tipo de educación fomentaría entonces una relación sexual más temprana en adolescentes, más abierta por experimentación? ¿Y qué tipo de relación de educación sexual ayudaría a ese adolescente a tomar la decisión correcta en el momento correcto? Vamos a definir estos dos tipos que podrían estar enfrentados y que son los que no se han podido poner de acuerdo en nuestro país para que por fin tengamos esto en el currículum de la educación. Recuerden, nuestro hashtag es Educación Sexual ENM. Cuando regresemos de la pausa, un tema muy polémico y muy interesante. Participe, por favor. Ya volvemos. Señores, vengan acá, yo viendo cosas aquí. ¿Cuándo es que vamos a conseguir una gente que nos acompañe, un hombre aquí en el programa? Tú sabes lo difícil que ha sido eso, Faride, tú lo sabes. Sí. Complicado. Ha dado es trabajo, complicado. porque es que tiene que saber de todo. Tiene que saber política, economía, sismología, geología, psicología, música, sexología, ginecología. Tiene que saber de todo. ¿Ginecología? De todo. Aquí se habla de todo. Pero ginecología, ¿para ¿Cómo qué? ginecología? Óyeme, ¿Cómo explícame. ginecología? Tú lo De que quieres- todo. no, yo creo que lo que tú quieres un Osiris de León, algo así. Yo de verdad no estoy entendiendo, señores, porque ustedes quieren demasiado. Pero no puede ser así. No Ni puede- nosotras pero sabemos tanto. Tiene que Ni haber nosotras alguien. sabemos tanto. Aparecerá. Hay que decir que ya hay muchísimos comentarios y que algunos mencionan el MINER. Invitamos al MINER, de hecho estaba planificado desde la semana pasada
y la encargada del Departamento de Orientación y Psicología, que es la que lleva todo el tema del manual de educación sexual para los profesores y la elaboración del currículum, no pudo venir en el día de hoy. Es una lástima, pero bueno, aquí hay mucha gente diciendo, antes de que Elaine, que está loca por hablar, diga algo. Marcos Rivera, la falta de educación debe recuperarse a temprano. Vamos a ver, pienso que las adolescentes, algunas no piensan en tener novio porque huele a cárcel. No entendí eso, no juegues con fuego.